Bueno, párrafo 252. Hegel arranca diciendo, según esta determinación, es decir, los límites que ha establecido previamente, porque la corporación tiene fundamentalmente la tarea de dedicarse únicamente al horizonte del trabajo y de la industria. Según esta determinación, la corporación tiene bajo el control del poder público, el derecho a cuidar sus propios intereses, aceptar miembros según la cualidad objetiva de su habilidad y honradez. Es decir, la corporación es una especie de reconocimiento al trabajador porque de acuerdo con su habilidad y su honradez, entonces es aceptado al interior de este horizonte común. ¿Sí? ¿Hasta qué número? Dice Hegel, en un número que se determine por la situación general y proporcionar cuidados a sus miembros ante circunstancias especiales y respecto de la formación para pertenecer a ella. Sí, la corporación tiene la tarea de aceptar miembros de acuerdo con su habilidad, de acuerdo con su honradez, y los va a proteger. Es decir, los va a proteger de los vaivenes de la industria. Si un trabajador pierde el empleo por una escasez de mano de obra, pues la corporación debe actuar para auxiliarle. La corporación tiene que actuar, dice él, en circunstancias especiales y respecto a la formación para pertenecer a ella. Es decir, la corporación está asociada a cierta rama del trabajo, debe proteger a sus miembros, sobre todo de los vaivenes de la sociedad civil. Es decir, como la sociedad civil, recuerden ustedes, no tiene un fin común, pues entonces la sociedad civil, cada uno va por su aire y un patrón, por ejemplo, decide cerrar la fábrica de textiles, bueno, pues entonces los trabajadores de esa fábrica de textiles, que deben pertenecer a una corporación global, pues entonces se ven protegidos en en ese movimiento arbitrario y accidental que puede significar el cierre de una fábrica particular. Vean ustedes, Hegel está diciendo, lo que es muy importante aquí es proteger a los individuos que tienen un ingreso restringido, que no entran de cualquier manera en cualquier campo, en cualquier corporación, porque tienen que tener una habilidad particular y tienen que además ser miembros honorables. Por eso es que los comentaristas dicen que esto se parece mucho a los gremios medievales. Insisto, Hegel lo va a negar, pero obviamente Hegel está pensando en aquellas organizaciones que protegían ciertos intereses particulares. ¿Se acuerdan ustedes que los gremios medievales eran fundamentalmente eso? Ahora, los gremios medievales, el problema es que eran verdaderos privilegios, ¿no es cierto? Y Hegel no quiere eso. Hegel quiere que las corporaciones estén en el horizonte público, es decir, no se trata de proteger estrictamente a un campo de habilidad, a un campo de trabajadores, sino asegurar una vida en común para todos aquellos que se dedican a un trabajo específico. Continúa Hegel, toma para ellos el lugar de una segunda familia. Fíjense ustedes, cuando decía Hegel que irrumpe lo ético en la sociedad civil, ahora la llama segunda familia. En el caso original, como ustedes recuerdan, la familia estaba unida por el amor. La familia era la totalidad, pero la totalidad sin reflexión, la totalidad sin diferencia. Aquí tenemos una nueva totalidad, una segunda familia, pero que tiene la diferencia. Es decir, aquí no están unidos por el amor, están unidos por el trabajo, por la habilidad particular, por la honestidad de cada uno, por los propósitos que un campo específico de trabajadores debe tener. Una segunda familia sin que esté vinculada con el amor, sino que por el contrario pasa por la diferencia de la particularización. La expresión me parece bastante fuerte. Segunda familia, es decir, ahí se encontrará lo sustantivo, lo sustancial, lo universal, pero ahora basado en el trabajo, basado en la habilidad particular. Los que fueron, los que entraron a la sociedad civil como individuos singulares, ahora se encuentran agrupados por una segunda familia, por una segunda organización ética que les deja la posibilidad de protegerse contra las particularidades y los accidentes, aquello arbitrario que caracteriza a la sociedad civil. Segunda familia, como ustedes ven, es una afirmación bastante fuerte. Quiere decir, ha aparecido lo universal, ha aparecido un vínculo sustantivo
en lo que originalmente era un grupo de individuos que habían sido formados de manera accidental, que se encontraban en un campo de trabajo por razones totalmente diversas. Dice, situación que resulta más indeterminada para la sociedad civil general. Obviamente en la sociedad civil general la situación es totalmente indeterminada. Si alguien no pertenece a una corporación, no tiene una habilidad particular, no está asociado con habilidades particulares, pues entonces él se encuentra obviamente más expuesto a la arbitrariedad, al accidente, a la contingencia que domina en la sociedad civil. Dice él, la sociedad civil general más alejada de los individuos y de los intereses particulares. Más alejada es relativamente terso, porque en realidad lo que sabemos es que el miembro de la sociedad civil va a su aire, cada uno va a su aire y cada uno verá cómo resuelve por su cuenta la asociación con otros, el trabajo, el disfrute. Vean ustedes, a Hegel le preocupó desde la sociedad civil cómo se formó esa masa de individuos que no tienen trabajo, que no tienen un lugar en el mundo, que la sociedad no les puede asegurar nada y que en general dependen de la caridad. Como Hegel no cree en la caridad, Hegel cree que la caridad es siempre o un acto individual o algo que el Estado no debe hacer porque supone quitarle al individuo el derecho a vivir. Este es un punto central que, como veremos, se desarrolla mucho más en los siguientes parágrafos. Para Hegel, lo grave de la sociedad civil es la pobreza, pero no solo la pobreza, sino el deshonor. Déjenme dar un pequeño paréntesis. Hay filósofos que critican a Hegel porque según ellos, Hegel y la filosofía del derecho no enfrenta el problema de la pobreza, no da soluciones para la pobreza. Y es que Hegel no ve en la pobreza lo más grave de la pérdida de la sociedad civil. Lo más grave de la pérdida es el deshonor, la falta de lugar social, la falta de vínculo con lo universal. Eso es lo que la corporación tiene que resolver. Ese vínculo perdido con lo universal que sufre cada trabajador individual, en la corporación tiene que encontrar una cierta solución, solución que como una segunda familia le protege contra los vaivenes de la contingencia. Este apartado, el 252, viene con una observación que conviene detenerse. Dice, el hombre que tiene un oficio se distingue del jornalero y de todo aquel que está dispuesto a prestar un servicio singular y accidental. Ahora, aquí lo importante es el oficio, ¿cierto? Entre aquel que tiene un oficio, es decir, que tiene una habilidad particular, y el jornalero, que es el multiusos, ¿no? El milusos de la época, el jornalero que es capaz de vender helados un día y al día siguiente pintar fachadas, ¿no? Como esos señores que se sientan frente a la catedral diciendo, se pintan casas, se parten piñones, se lavan coches, en fin, todo aquello que permite un ingreso cualquiera es lo que Hegel llama un jornalero. Jornalero que como trabajo accidental que es, no tiene realmente un oficio, no tiene una habilidad particular que le permita agruparse. Aquel, el maestro, dice él, o el que quiere serlo, es miembro de una asociación, no en vista de una ganancia particular y casual, sino en toda la extensión de su subsistencia particular, es decir, en su aspecto universal. Es decir, el que entra en una asociación no solamente va a resolver un problema de trabajo, sino va a resolver el problema de su vida. Es decir, va a entrar en una segunda familia en sentido fuerte del término, porque no se trata solo de proteger su trabajo, se trata de proteger todas sus determinaciones en tanto que individuo particular. Cierto, la subsistencia particular juega un papel, pero juega mucho más papel lo universal, es decir, no solamente en relación a una ganancia, a un salario, a una prestación, sino en toda la extensión, dice él, de su subsistencia particular. Este es uno de los aspectos que más se ha criticado a Hegel, ¿no? Porque Hegel parece decir, no son propiamente sindicatos, ¿no? Son eh, organizaciones que protegen al individuo en todas las dimensiones de su vida, ¿no? Y por eso, pues cobra un aspecto aún más, digamos, imaginario, ilusorio,
lo que Hegel propone. Pero aquí me interesa otra vez subrayar este punto. Si Hegel hubiera querido dar una solución a la pobreza o una solución a la arbitrariedad de la sociedad civil, hubiera cogido seguramente otro camino. Lo que él quiere, en cambio, es decir, debe haber un horizonte universal en el que el individuo, el trabajador, encuentre un soporte universal a su vida. A Hegel no le interesa únicamente el problema del salario o la pobreza, le interesa cómo el individuo logra algo universal, es decir, proteger todas las dimensiones de su existencia a través de la comunidad con individuos que trabajan y que tienen las mismas habilidades. Es decir, que alcanza un aspecto universal. Dice él, los privilegios, en el sentido de los derechos de una rama social y civil agrupada en una corporación, se diferencian de los privilegios propiamente dichos según su sentido etimológico. Hegel va a decir, claro, parecería que la corporación es un privilegio, ¿cierto? Y dice él, en efecto, es una protección referida a unos cuantos, es decir, obviamente tiene el sentido de privilegio porque solo agrupa a un grupo determinado, a una sección determinada de trabajadores. Pero dice él, se diferencia de los privilegios en sentido tradicional porque esto no tiene como propósito, digamos, lograr que algunos tengan ventajas indebidas, ¿no? Si el término privilegio quiere decir alguien es electo, seleccionado, para recibir un trato excepcional, pues entonces esto no es lo que quiere Hegel. Hegel no quiere decir que las corporaciones serán una excepcionalidad en el campo del trabajo, al contrario, son democráticas y abiertas, pero efectivamente cubren a cada rama industrial, a cada rama del proceso de trabajo en su particularidad. Dice Hegel, los últimos, es decir, los privilegios en sentido normal, son excepciones de la ley general realizadas de un modo accidental. Aquí es donde va a empezar a pelearse con los gremios, porque dice, claro, el gremio medieval, ese sí que era un privilegio. ¿Se acuerdan ustedes que en el gremio medieval el maestro, el patrón, digamos así, recibía aprendices que no cobraban ningún salario ni tal, simplemente los mantenía y gradualmente los iba introduciendo en la rama industrial o en la rama manufacturera que le tocaba, ¿no? Por ejemplo, un caso interesante son los pintores, ¿no? Los pintores siempre tenían un montón de aprendices a su alrededor que tenían como aspiración hacerse ellos mismos pintores, pero era literalmente un privilegio. Un pintor podía decirle a un joven que entraba o no en su estudio, en su trabajo. Podía despedirlos, podía hacer prácticamente lo que quisieran. Se firmaban contratos de educación, pero esos contratos en realidad dependían enteramente de la voluntad del pintor en cuestión. Esto lo que quiere decir es que ese realmente era un privilegio, es decir, un trato totalmente accidental que se creó de manera arbitraria. O sea, ¿por qué ese pintor? Bueno, pues porque era un gran pintor, pero eso no tiene nada que ver con el interés común. Es este privilegio medieval no es el que está persiguiendo Hegel, dice él, mientras que los primeros, los privilegios de las asociaciones, son determinaciones legales. Es decir, las asociaciones tienen un papel legal y político. Se forman para proteger un campo del trabajo a un grupo de trabajadores específicos que tienen una habilidad particular, que son honestos, que tienen ahí resuelto no solamente el problema del trabajo, sino todas las determinaciones de su vida. Pero estas son determinaciones legales que residen, dice él, en la naturaleza de la particularidad de una rama esencial de la sociedad. ¿En qué descansan estas asociaciones? En la naturaleza particular de ese grupo de trabajo. Lo que importa en la corporación es cómo individuos de una habilidad similar. Es curioso, Hegel, por ejemplo, no habla para nada de un ramo industrial, de un ramo de trabajo, ¿no? Él habla de habilidades particulares, como si el término habilidades particulares cubriera la especificidad de un trabajo específico, ¿no? Por ejemplo, pensemos un poco
Estoy un poco bromeando, pero no tanto. Pensemos ustedes en los que hacen talachas en la calle en México. Bueno, pues tienen una habilidad particular. O sea, no sé si ustedes han visto cómo se cambia la llanta de un camión de esos inmensos, ¿no? Obviamente tienen una habilidad particular esos fulanos, ¿no? No se puede decir que tienen un oficio, pero sí tienen una habilidad particular. Hegel prefiere hablar de habilidad particular y no, por ejemplo, decir, bueno, pues el grupo, el conjunto de horneros, por ejemplo, o el conjunto de trabajadores industriales en el campo automotriz forman una corporación. No. Él dice habilidades particulares, lo que hace el término probablemente mucho más vago, ¿no es verdad? Porque si nosotros pensamos en una fábrica de automóviles, pues las habilidades particulares son distintas en aquel que hace la carrocería que aquel que hace la pintura, en aquel que elabora el motor que aquel que hace el acabado de los vidrios, por ejemplo, ¿no? Hegel prefiere el término habilidades particulares, lo que hace más vago aún la noción de corporación. Son los problemas que Hegel enfrenta, pero otra vez es que su propósito no es resolver un problema de la sociedad civil capitalista, es resolver un problema de la sociedad civil en el sentido de la diferencia, de la dispersión, de la arbitrariedad. Y ese es el propósito de la corporación. Hasta aquí el 252.